Hola amigos? ¿Cómo están? Hoy les saludamos como cada semana en su palabra de mujer. Como siempre me acompaño Tania. Tania, ¿cómo estás? Un gusto, encantada de estar con estas señoras tan fuertes y tan importantes para el estado de Quintana Roo y contigo, Norma. Así es, en esta semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues tenemos aquí ya la presencia de Eva Aguilar Cupul, que ella representa la Red Nacional contra las Violencias de Mujeres. Hace muy buenas por estar aquí con nosotros, Eva. Muy buenas noches y gracias por invitarnos a este programa. No, hombre, al contrario. Y también se encuentra con nosotros Yolanda Garmendia, que ella representa al Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en este programa para hablar de temas de mujeres. Por supuesto. Y precisamente con esta semana, la conmemoración que es el próximo 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en donde ¿qué hemos avanzado en Quintana Roo para tener esa igualdad de género? Bueno, podemos irnos a realmente diferentes temas o diferentes rubros, pero hoy quiero irnos específicamente. Ustedes recordarán que hace 2 años nos dieron el sello al Estado de Quintana Roo de la alerta de violencia de género al Estado, y quien promovió esa alerta de género por lo que venía sucediendo aquí en Quintana Roo fue precisamente Eva, y quiero que nos platiques, pues primero, ¿qué te motivó para hacer ese llamado de alerta, de darnos ese sello de alerta de género a las autoridades federales? ¿Y cuál fue el proceso de todo esto, Eva? Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera hacer alusión a lo del Día Internacional de la Mujer. Hoy en la mañana, en una entrevista, la reportera me preguntó si teníamos algo que celebrar, ¿sí? Ajá. Y la verdad, yo le dije, pues antes no teníamos acceso a la universidad, antes no teníamos voz ni voto, antes nuestros padres decidían con qué nos casamos, antes la mujer prácticamente éramos un objeto, le dije. Entonces, dime tú, sino claro que tenemos que celebrar. El empleo, tenemos que celebrar todas estas conquistas. ¿Cuántas mujeres quedaron en el camino, que dieron su vida, que lucharon por nosotros? Atrás de cada beneficio que hoy está disfrutando cada mujer está el dolor, la sangre y las lágrimas de infinidad de mujeres que quedaron en el camino, ¿sí? Entonces, sí tenemos que celebrar, ¿sí? Bueno, y ahora conmemorarlas a todas ellas. Y conmemorarlas y recordarlas a todas, que han sido muchas mujeres luchadoras sociales. Nosotros somos la continuación, ¿sí? Bueno, sobre la alerta de violencia de género, fíjate que a partir del 2012 yo empecé a notar que aparecían mujeres muertas, ¿sí? Que mujeres muertas, y decíamos, oye, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y yo escuchaba a otras organizaciones que decían, no, pues eso es feminicidio. Yo decía, bueno, pero ¿qué es el feminicidio? ¿Sí? Y me metí a investigar de qué se trataba esto, y ahí me encontré cuestiones muy interesantes, sobre todo del presidente de la ONU, que había determinado que no es lo mismo matar a una mujer de un balazo o de un golpe o de un mabrajar, que matarla, por ejemplo, a una que mataron de 16 puñaladas, ¿sí? Okay. Entonces, eso es feminicidio. Otra, de unas 6 mujeres las rociaron con gasolina y les prendieron fuego, ¿sí? Entonces, la muerte cruel, la forma tan sangrienta en que matan a una mujer, eso se tipifica como feminicidio. Porque tiene por razones de género. O sea, porque no es lo mismo que un homicidio, que es una situación de una intención de matar a alguien. Claro, la forma. Que bueno, la matan. Fue porque fuiste mujer, te maté de esa manera. Así es. Por un lado, diría, ¿no? Hay más saña en ese sentido. Pero sí, más el que sufrimiento nada, que quieres provocar. Sí, pero más que nada el feminicidio se basa en eso, ¿sí? En la forma tan cruel y violenta en que una mujer pierde la vida, ¿sí? Y el otro elemento que necesita tener el cuerpo de una mujer para que pueda tipificar un feminicidio es que, aparte de que la maten de una manera brutal, sea violada y tirada a la calle o a un predio o lo que sea, ¿sí? Todo eso entra dentro de la gama de que la autoridad tenga que tipificar feminicidio. Y pues, que tú empiezas a dar cuenta de estas muertes de mujeres, ¿de qué número estábamos hablando? ¿Lo recuerdas, Eva? Sí, mira, ya en el 2015 ya las mujeres
yo ya contaba con 43 mujeres muertas. Entonces yo dije, no, aquí algo está pasando. No es posible que del 2012 al 2015 ya tengamos 40 y tantas mujeres muertas, ¿sí? Entonces empezamos a pensar en decir, bueno, es que algo tenemos que hacer, y son las organizaciones civiles, las que empujaron todo las que esto. siempre empezamos a luchar con esto. Nos juntábamos con las organizaciones que de alguna manera compartíamos con Celina Izquierdo el observatorio, porque ya ves que ellas son las que llevan todo. Entonces yo empecé a decirles, oiga, es que tenemos que hacer algo, no puede ser que las estén matando mujeres y no pasa nada, no hay ningún detenido, no quieren tipificar feminicidio. Yo me enteré que había ley de feminicidio del Estado, entonces quiere decir que no están tipificando el feminicidio porque no quieren, sí, por omisión a la ley, sí. Y en eso andábamos cuando yo topé con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que en uno de sus artículos establece lo que se llama mecanismo de la alerta de violencia de género. En ese momento dije yo, ¿y esto qué es? Bueno, lo revisé y me di cuenta que la alerta de violencia de género sí es un procedimiento que cuando en un determinado territorio, ya sea en todo un estado o en unos municipios de un estado, hay muertes violentas de mujeres, y quien puede solicitar la alerta de violencia de género, sí, significa que van a venir a hacer estudios y van a tratar de corregir el problema a través de proyectos, de programas, de recursos y de todo eso, ¿sí? En este sentido, la ley, el mecanismo de alerta de violencia establece nada más a 2 personalidades que pueden solicitar la alerta de violencia de género. Es el Ombudsman del Estado y una ONG legalmente constituida, y una serie de requisitos que nos marcan, ¿sí? La verdad, entonces nos pensamos de que había posibilidad. Yo hablé con el Ombudsman y le dije, ¿sabe qué? Mire, vamos a solicitarlo porque no están matando mujeres en Quintana Roo. Eso suena feo decirlo, pero hoy están matando mujeres, ¿sí? Y él, pues, abiertamente me manifestó que él no podía hacerlo por cuestiones políticas, sino él no podía hacerlo. ¿Quién era? Entonces, ¿quién era el Ombudsman en esa época? Porque las personas que dirigen la Comisión Estatal de Derechos Humanos son gente designada por el gobernador. Entonces le tienen un compromiso, y tenía un compromiso muy particular político con Roberto Borge. Bueno, en esa época, ¿quién era el Ombudsman en esa época? ¿Harley Sosa? Sí. Harley Sosa. Bueno, entonces yo dije, bueno, están matando mujeres en nuestro estado. Nosotras somos mujeres, ¿sí? Claro, que entendemos perfectamente el dolor que están sufriendo esas familias. Entonces yo dije, bueno, si el gobierno y el Ombudsman no quieren hacer nada, nosotras las mujeres no podemos, ¿sí?, darle la espalda a esta situación tan grave que está sucediendo en nuestro estado. En ese sentido, yo me junté con un grupito de amigas, una trabajadora social, una antropóloga y una abogada. Éramos 5 el equipo, que dijimos, primero, para reunir los requisitos que marca el mecanismo de la alerta, era todo un proceso, ¿sí? Entonces nos dedicamos 3 meses y obtuvimos todos los expedientes. Tengo que reconocer que gentes que estaban adentro de la fiscalía nos ayudaron. Conseguimos todos los expedientes de cada una de las mujeres muertas. Hicimos una relatoría del 2012 hasta 2015 de cada una de las mujeres, sus edades, sus lugares y todas sus familiares. Hicimos todo el procedimiento. ¿Y qué crees? Que nos lanzan grupos de choque, ¿sí? Por supuesto. Nos lanzan grupos de choque, sale un grupo de mujeres aquí que las entrevistan y dicen que no, que eso de la alerta de género no tiene por qué, que no tiene por qué, que en el Estado no, que no es cierto, que no sirve para nada, sí, bueno, una serie de detalles. ¿Cuál era el temor? Bueno, el temor era de que no le convenía al gobierno, ¿sí?, que le decretaran una alerta de violencia de género, porque eso era como un foco rojo, como un tache como gobernador. Según el gobernador Borge, él me dijo abiertamente que en su administración no iban a haber feminicidios, ¿sí? Simple y sencillamente porque no iba a permitir que se tipificara, ¿sí? Y efectivamente lo cumplió, se fue y él no se fue, ¿sí? Ahora, la llegada del siguiente gobernador fue un poco distinto, porque él sí tuvo acceso, sí se abrió a que viéramos todo esto. Pero ¿qué pasó antes?
empezaron a haber gentes que nos mandaban para evitar que yo presentara la solicitud de alerta de violencia de género, ¿sí? Entonces, la verdad, las cosas se me empezaron a poner complicadas, ¿sí? Y yo dije, bueno, yo creo que para darle más fuerza a esto y no ir sola, invité a otras mujeres a que me ayudaran a firmar, que me firmen, que no solo yo firmara la solicitud, ¿sí? Entonces, la verdad, nos junté 120 firmas, ¿sí? Tanto de organizaciones como de mujeres amas de casa, como alumnas de las escuelas. Nos juntamos en un café y les decimos de tal hora a tal hora vamos a estar y por favor pasen a firmarnos porque no podemos dejar que siga sucediendo esto en nuestro estado. Pues tú crees que vinieron a arrebatarnos las listas y a quitarnos todos los grupos opositores, ¿sí? Parte de la represión de ese gobierno autoritario que se tenía. Afortunadamente, como ya las conozco, cuando vi que venían, jalé todo, lo metí en un sobre y salí. ¿Los grupos de choque eran conformados por hombres por mujeres? No, por mujeres, pero líderes del partido. Ok, o sea, como poder, mujeres. Sí, exactamente, y del PRI, que no les convenía que a su gobernador le pusieran. Pero me brinqué todos esos charcos, de verdad, sí. Y ¿Sufrió usted algún tipo de acoso? Sí, hablé con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y yo le pregunté, como ya estábamos en diciembre, si todavía había posibilidad de que presentáramos la solicitud, ¿sí? Y me contestó de una manera como, si no la presentas tú, me dice, nosotras la vamos a presentar, me dice, porque ya no es posible que en Quintana Roo esté sucediendo esto. Y le dije, no, ya tenemos todo, ¿sí? Entonces, el 1 de diciembre salimos a la Ciudad de México, al día siguiente en la mañana, el día 2, me recibió la presidenta del Observatorio Ciudadano, María de la Luz Estrada, ¿sí? Me revisó todo el expediente porque resulta de que habían otros estados que habían solicitado la alerta de violencia de género y se las habían negado, se las devolvían, ¿sí? Entonces yo le dije, ay, yo me muero si me sucede eso, tanto trabajo, por favor revísame. Lo revisó muy bien y me dije, está perfecto, estás trayendo todo, no creo que haya nada, acta constitutiva, todo lo que nos pedían, ¿sí? Y entonces me dice, te voy a poner a otra asociación de derechos humanos aquí, que lo firme contigo para que no vayas sola, para protegerte, me dice, ¿sí? Porque en los otros estados, a todas las que solicitaban la agencia, estaban siendo presionadas por el gobierno, acosadas, etc. Entonces, para que no pase eso, y con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano del... Así fue como lo presenté. El día 3 de diciembre me fui al Instituto Nacional de las Mujeres a las 5 de la tarde, ya habían cerrado, y nada más por una amiga que se me ocurrió llamarle, y resulta que ella era consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, le habló a la presidenta y le dijo, mira, vienen de Quintana Roo, mira que vienen esto, vamos. Y la verdad bajaron con el sello, me lo recibieron y brincos que dije, pero vamos a esperarnos, ¿sí? No vamos a decir nada porque no sabemos si nos la van a retachar, ¿sí? Entonces, esto a la semana siguiente. El 3 de diciembre. De diciembre de 2015. De 2015 regresamos y nos dijeron que en 10 días... ¿Daban la constitución? Ajá, pero en el 7º día de que lo presentamos sale en el portal de las mujeres. Se recibe, sí, solicitud de declaratoria de alerta de género para el estado de Quintana Roo. No sabes lo maravilloso que me sentí que todo aquel trabajo que yo hice, que todas aquellas penalidades que pasamos, que el sufrimiento con los grupos de choque, que el miedo además a que la familia, todo, sí, la verdad dije, bendito sea Dios, ya con esto se le va a hacer justicia a todas esas mujeres y a sus familiares, que luego me enteré que los familiares son considerados como víctimas secundarias y víctimas también. ¿Sí? Entonces ese fue el caminito de que afortunadamente logramos que entraran. En enero vino el grupo de trabajo, porque cada vez que se solicita una alerta de género, la Comisión Nacional para la Violencia contra las Mujeres saca una convocatoria en donde invita a mujeres y personas, ¿sí?, para formar un grupo de trabajo que se trasladen al estado, al territorio, municipio donde se solicita la alerta,
para que hagan el estudio, verificar que lo que está diciendo la solicitante sea verdad, ¿sí? Entonces se formó, sacaron la convocatoria, vinieron gente de México, la cuarta visitadora, el grupo que hizo el estudio estuvo muy bien. Y la verdad, a mí me dio mucho gusto porque no solamente vinieron y comprobaron que lo que yo decía era verdad, sino que encontraron muchísimas otras cosas. Se dieron cuenta que la Fiscalía estaba trabajando sin ningún protocolo, que hace 10 años que debían de haber tenido los protocolos, ¿sí? Y que eso se refleja finalmente también en recursos que desviaron para ese tipo de situaciones. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en Palabra de Mujer porque ese tema es muy interesante y donde desafortunadamente tuvieron que hicieron muchas cosas, como lo menciona Seba, en bloquear para que se decretara esta alerta de violencia de género aquí en Quintana Roo. Vamos a una pausa y regresamos. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Seguimos, ya estamos de regreso aquí en Palabra de Mujer con nuestras invitadas Eva Aguilar y Yolanda Garmendia, con todo este proceso que se dio desde 2015, hace 4 años prácticamente, en donde, bueno, para poder llegar a que nos decretaran la alerta de violencia de género al Estado, pues fueron varios procesos y bloqueos, y desafortunadamente del propio gobierno hacia las asociaciones civiles. Efectivamente. Así fue. ¿Sí? Bien, le platicábamos del grupo de trabajo que determinaron que efectivamente lo que yo decía era cierto y muchísimas otras cosas más. Entonces, el grupo de trabajo considera que para solucionar el problema necesitaban el gobierno cumplir 11 acciones. Si las aceptaba en ese momento, que fue el día 10 de mayo, que vinieron a traer ese informe, si las aceptaba en ese momento, el gobernador le daban 15 días para que respondiera si las acepta o no, ¿sí? Okay. Si las aceptaba, sí, le daban 6 meses para que trabajara esas 11 observaciones y las cumpliera. Y si no las aceptaba, en ese momento, el 10 de mayo, hubieran decretado la alerta de violencia de género. ¿Y qué pasó? El gobernador Borges la aceptó, sí, y empezó a correr 6 meses, ¿sí? Y en el cambio de gobierno, pues se volvió todo un relajo, porque ya uno porque se iba y el otro porque acaba de llegar. La cosa es que se pasaron los 6 meses y no cumplieron, y todavía sí no les decretaba la alerta. Entonces yo me enteré de que el mismo gobierno estaba haciendo gestiones en México para que no les decretaran la alerta, porque es un centro turístico. O sea, quisieron justificar todos los afectaciones. Decían, las muertes de mujeres no tienen justificación. Sí, claro. Definitivamente. Sí. Era parte de la cultura del momento, ¿no? Que se ve, tenía la visión de que siempre se quiere ocultar las cifras reales de lo que sucede en nuestro estado. Y el tema es hacer acciones para que eso no suceda. Pero es que estas acciones, el objetivo son beneficios al Estado, realmente es garantizar derechos. Si volvemos a esa visión que tenemos en el Estado de Quintana Roo. Claro. Porque no es una visión nueva. No. Es una visión desde que se inició el desarrollo. Aquí lo importante es que vengan los turistas. Sí, claro. No importa las condiciones laborales de los que les sirven al turismo, no importa si tienen viviendas dignas, no importa si tienen salarios son dignos, no importa si tienen salarios justos, jornadas justas. Se vanaglorian de que en Quintana Roo una persona gana 5 salarios mínimos, pero se les olvidan las vacaciones forzadas sin goce de sueldo, que las condiciones donde la gente que trabaja en las zonas turísticas son lugares en donde hace algunos años no había luz, no había pavimento, las escuelas eran bastante irregulares en su quehacer educacional, y toda esta problemática social no la
no la queríamos reconocer. Sí, claro. Pero Entonces, las observaciones van más allá de todo esto. Sí, claro. Ya van claro. más en función de beneficio directo a las mujeres. Sí, Por ejemplo, sí. una de esas observaciones, ahí está, Yoli, si las quieres Bien. mencionar. Yo a lo que quiero llegar con esto es que este informe de trabajo lo que hace es que profundiza de manera real en todas las deficiencias que tienen las instituciones por supuesto, hacia la población y en particular hacia las mujeres. Entonces, aquí se les marcan estas observaciones. Por ejemplo, al Congreso del Estado de Quintana Roo. ¿Cuáles son las observaciones que les marcan? Que tienen que reformar 5 leyes, el Código Penal y el Código Civil. Pero además tienen que realizar las acciones porque ya estaba tipificado en Quintana Roo el feminicidio. Ya existía como tal en la En legislación. el 2013 se tipificó el feminicidio. El feminicidio queda en la muerte violenta de las mujeres y hay unas agravantes para considerar que el homicidio que tiene estas características tiene que ser tipificado como feminicidio y que las penas aumentan en 25 años y que hay una sanción para el juez después de haber pasado un año y no haber resultados de la investigación y toda una serie de observaciones que había en ese documento. Pero eso no había servido de nada porque no habían, la Fiscalía no había hecho el protocolo para investigar el feminicidio y por lo tanto el Ministerio Público, la Policía Ministerial, no tenía ninguna herramienta para hacer esa tarea. Sí, claro. Aunque a nivel internacional estaban obligados. Sí, claro. Nosotros en México en el 2011, en el 2003, en el 2011 hicimos una reforma al artículo 1 de la Constitución, en donde pasamos de las garantías individuales con las que nosotros crecimos a los derechos humanos para todo el mundo y la obligación del Estado de respetarlos, garantizarlos y promoverlos. Pero al hacer cambio en nuestra Constitución sobre los derechos humanos, también hace un reconocimiento de todo lo que era el andamiaje legal internacional y lo pone al parejo de la Constitución. Entonces, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de todo de la Corte Interamericana, a nivel de todo lo que se ha hecho en materia de justicia para las mujeres, entra derechito a ser igual que la Constitución. Entonces, los jueces y la Fiscalía podría, si no tenía el protocolo, podría haber utilizado los internacionales para poder hacer las investigaciones correspondientes. Claro. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque no nos convenía. Usos y costumbres, de manera de ejecución. Desde muchos años, la Procuración de Justicia en el país ha sido deficiente, pero en este estado había estado totalmente caótica. Sí, claro. En este ejercicio de hacer las diversas recomendaciones a todos los actores, les hacen una lista. Por ejemplo, al hospital, a la salubridad, cómo se atiende, qué protocolos tiene que tener de atención a las mujeres que llegan en urgencia, víctimas de una agresión, violación, homicidio. 046. Hay una norma que tienen que aplicar, así no la aplicaban. Como se obligaba a declarar, avisarle al Ministerio Público cuando alguien llegaba herido de bala. Lo mismo tienen que hacer hoy con la norma golpeada. Cuando llegan que avisar a la Fiscalía. Víctimas de violencia. Lo mismo sucede en educación, lo mismo sucede en el Congreso, en todas las secretarías. Y además esta declaratoria no solamente va en Benito Juárez, abarca el municipio de Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Y ahorita Tulum y Otompe Blanco también ya. Que ya se solicitó una ampliación de la alerta para estos 2 municipios. Hay que reconocer que el gobernador dijo que la alerta de género era para todo el estado y que en esa visión tendríamos que ir trabajando. Sí, claro. Lo que nosotros hemos hecho a raíz de estas 11 recomendaciones y las 44 acciones previstas en la primera parte era darle seguimiento, ver cómo estaban trabajando, qué se había hecho, que fueran resolviendo lo que este documento marca,
para evitar la declaratoria de la alerta de género. Pero eso no se da. Y finalmente entra la declaratoria y estas no se da porque nos costó mucho trabajo que sí se diera, ¿sí? No nos da porque cuando yo me enteré, porque una amiga era consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, me avisó y me dice, abusada, porque ya trajeron una carta al Instituto Nacional de las Mujeres por el IQM de Quintana Roo, en donde están pidiendo que por favor, porque ya ¿una sabían... prórroga? Sí, ajá, que una prórroga, que sí, que para que puedan cumplir, y entonces yo le dije, mira, la ley no establece prórroga. Sí, la ley establece que son 6 meses y después de los 6 meses viene el decreto, por lo tanto nada de prórroga, ¿sí? Sin embargo, el INMujeres y la CONAVIM, que son las representantes de gobierno dentro del grupo de trabajo, sí estaban considerando darle una prórroga, ¿sí? Entonces, cuando yo me enteré que había esa posibilidad, yo una semana antes de que se venciera el plazo, yo me lancé a la Ciudad de México y me junté con las consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres y sacaron un comunicado como amenazando, sí, a la CONAVIM, diciéndole que en Quintana Roo tenía que decretarse ya la alerta de violencia de género, porque a partir en noviembre se cumplió el plazo, los 6 meses, sí, y ya estamos en junio y no se ha cumplido, ¿sí? Entonces, la justificación del cambio de gobierno. Definitivamente yo me trasladé a la Ciudad de México y no me moví hasta que logré que la cuarta visitadora me confirmara que ya habían hecho la votación, ¿sí? Y la votación fue, se decreta la alerta de género para el estado de Quintana Roo. ¿Esto en qué mes fue? Esto fue en mayo, ¿sí? Mayo del 2017. Okay. Y todavía sí duraron 2 meses más hasta que emitieron la declaratoria, Marzo, porque estaba el jaloneo duro. López Mena andaba con su prórroga y su prórroga, ¿sí? Y la verdad, sí, nos costó mucho trabajo que decretara la alerta por cuestiones políticas. Sí, claro. Pero también creo que una vez que esta situación se logra, sí tenemos que reconocer que no hemos caminado con la velocidad que nosotros hubiéramos querido. Entonces nosotros como organización civil promovente de la alerta de género, empezamos a tener reuniones, pues primero con la representante del Instituto Quintanarroense de la Mujer, porque era la que de alguna manera le habían endosado la responsabilidad de darle seguimiento a lo de la alerta. Sí. Nosotros veíamos que... Era como la que abanderaba como que era muy complicado para ella. Por el área le tocaba a ella. A las otras instituciones, ¿sí? Llevarlas. Pero era muy complicado porque el Instituto Quintanarroense de la Mujer tiene un presupuesto diferente, muy reducido, tiene un consejo que no es tan fácil de sesionar y de llegar a acuerdos para lo que tienes que hacer, y que finalmente este de seguimiento de la alerta de género sobrepasaba las capacidades de la institución. No podía, por eso ella lo soltó. Los alcances fueron de sus alcances. La van a decretar porque no pudimos con el paquete, la van a decretar. Entonces, en el decreto sí ya decidieron hacer lo que yo les había dicho, ¿sí? Si les decretan la alerta, lo que tienen que hacer es crear una unidad especializada que se va a dedicar desde las 10 de la mañana, si tú quieres, hasta las 5 de la tarde, exclusivamente a tratar asuntos, ¿sí? A cualquier dependencia que le quieran encimar, el cumplimiento de la alerta va a fracasar, ¿sí? Y lo mejor que se hizo fue por parte del secretario de Gobierno. Exacto, y se creó la unidad, la UPBIN, que le llaman ahorita, que maneja Mercedes Hernández, ¿sí? Que es la que... Pero estamos viendo que las dependencias no han avanzado en la medida que debieran, ¿sí? Y otra cosa que nosotras hicimos, a diferencia de otras entidades federativas, desde sociedad civil armamos una agenda de seguimiento a la alerta claro, de género. importantísimo. Formamos un grupo de trabajo local, ¿sí? Okay. Y de esta forma nosotras empezamos a reunirnos directamente con todos los involucrados en el cumplimiento de la alerta de género. Sí. Y fue muy interesante en las primeras reuniones porque había gente que no tenía la remota idea de qué le tocaba hacer. Hicieron el andamiaje correspondiente institucional. Ayudarlos, porque entonces te enseño a manejar la bicicleta, nosotros tuvimos que llegar con copias de la declaratoria de la alerta de género,
casi subrayado qué le tocaba a los municipios, qué le tocaba a ciertas dependencias. Y yo debo de reconocer una cosa, en nuestro construir esta agenda no fue fácil, no fue sencillito, pero la mayoría de las veces encontramos que nos recibieran y que nos atendieran y que por lo menos iniciaran el movimiento. En comparación de la forma en la que las organizaciones promoventes de otras entidades federativas habían sido tratadas. Nosotros tenemos que reconocer que dadas nuestras trayectorias de participación social de muchos años en Benito Juárez, tenemos un prestigio, tenemos una carrera de servicio social, de servicio comunitario y reconocido. Y eso nos abrió puertas. Sí, claro. Entonces, nosotros hicimos algo que a nuestras compañeras de la Red Nacional de Mujeres, de la Red Nacional contra las Violencias de Mujeres, les sorprendió muchísimo. Nos sentamos con el entonces fiscal y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en una reunión de trabajo con ellos para ver qué estaban avanzando con y la ellos alerta no sabían de que les tocaba algo de acción. Es que ese es el tema, o sea, finalmente el trabajo no siempre... sabían, y a nosotros como qué parte me toca a mí, yo que tengo que ver con eso. Pues el Poder Judicial lo primordial. El tribunal. Pero aquí los jueces. Lo complicado que vas descubriendo es que durante el último trienio de Borges hubo mucho dinero para capacitación en impartición de justicia con el nuevo sistema de juicios orales, con la perspectiva de género para esos juicios orales, y de repente en el análisis de esta alerta de género te das cuenta que las cosas no se están haciendo como se tendrían que hacer, que hay una gran omisión por parte del juzgador en ver esos casos con los ojos de la equidad, con los ojos de atender los casos de violencia contra las mujeres. Muerte es un homicidio. Así es. Entonces, es un homicidio muerte. Sí reconocemos. O sea, homicidio es que la violen, la tiren en la calle o sea brutalmente. Sí, claro, pero todos los casos de homicidio eran clasificados como homicidio, no había después de todo investigaban con base al problema protocolo de feminicidio. Ya tenemos un protocolo que tiene que seguir la Policía Ministerial para la investigación. Hoy tú puedes iniciar una investigación como un feminicidio. Gracias a la alerta. Si no se reúnen los requisitos que se marcan para ser tipificado como un feminicidio, entonces sigue el proceso como homicidio. Hoy las mujeres tienen órdenes de protección. Antes las golpeaban y luego las regresaban a su casa a dormir con el agresor, ¿sí? Hoy no. Hay órdenes de protección gracias a la alerta. Así es. Esto es lo que quiero, ahorita vamos a ir vamos a ir a una pausa rápidamente, pero eso es lo que quiero que abordemos en el siguiente bloque, porque efectivamente después de estar tan estigmatizado el tema del sello de alerta de género en donde se oponían, no, al contrario, esto ayudó precisamente para beneficio de las mujeres. Regresamos aquí en Palabra de Mujer. Luces TV. Seguimos, ya estamos de regreso aquí en Palabra de Mujer con Eva Aguilar y Yolanda Garmendia, hablando sobre este decreto de alerta de violencia de género al estado de Quintana Roo. Y ya platicábamos cuál fue el proceso y por qué se dio y por qué se tenía que dar en el cuestión y el trabajo que hicieron estas organizaciones civiles para empujar este decreto, Eva. Pero aquí lo más importante que tenemos que destacar es decir, ¿cuál fue el beneficio real que le dio el Estado de Quintana Roo el que se decretara esta violencia de género al Estado? La verdad, el beneficio es enorme, porque prácticamente
yo tengo entendido de que llevaban un atraso en la administración pública de 3 sexenios, ¿sí? Imagínate. Porque, por ejemplo, los protocolos que tenía que tener la Fiscalía, 4 protocolos, el de investigación ministerial, el de investigación de trata, el de investigación de feminicidio, ¿sí? Desde hacía 10 años en los otros estados existían esos protocolos y ellos no los querían implementar, y el de órdenes de protección, ¿sí? Entonces, ahora con la alerta ya tenemos esos 4 protocolos, esos son los avances que tenemos. ¿Qué otro avance tenemos? El Centro de Justicia para las Mujeres. Aunque todavía no tenemos un centro como tal, pero por lo menos ya tenemos el inicio de lo que va a ser un centro de justicia, ¿sí? Ya tenemos una fiscal de delitos contra la violencia y contra los feminicidios que antes no teníamos, ¿sí? Ya teníamos un refugio que está funcionando, no en Benito Juárez como nos hubiéramos querido, porque en Benito Juárez está el 90% de la problemática de la alerta de violencia de género. Está en solidaridad, pero bueno, ya lo tenemos. ¿Qué otra cosa que va a venir a beneficiar a las mujeres, pero trabajadoras de las dependencias? Que los están obligando a actualizar el programa de cultura institucional para evitar el acoso sexual y la violencia en el trabajo, la violencia laboral, ¿sí? Y la violencia Entonces laboral. eso va a beneficiar a las mujeres trabajadoras y venir a la igualdad. Y el otro es que al Congreso del Estado lo están obligando a armonizar 5 leyes y los 2 códigos civiles, ¿sí? Que eso ya lo terminamos. ¿Sí? Y la CONAVIM les pidió que tenían que presentar un programa de revisión de todas las leyes del estado de Quintana Roo con visión de género. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es importante hacer conciencia que tenemos que modernizar nuestro sistema de impartición de justicia, claro, que los ordenamientos y las leyes del estado de Quintana Roo tienen que tener esta nueva visión de protección a las mujeres y de reconocimiento de los derechos humanos. Claro. Esto es importante. Ya tenemos 4 leyes que se revisaron y queda pendiente la ley de trata de personas que hasta el momento desde 2015. No ha funcionado ni el protocolo que no ha funcionado esta ley, que no la han... ellos dicen que el que está impugnado, están impugnados algunos artículos. Pero que la ley es vigente. Okay. La realidad es que nosotros, el estado de Quintana Roo, tuvo un reporte por la Secretaría de Turismo de cuáles eran los municipios que tenían problemas de trata de personas y comercio sexual infantil. Entonces, si tú no tienes los protocolos de investigación para darle seguimiento a las denuncias, a la atención, pues estos delitos se siguen presentando y se siguen dando. Otra cosa importante que ha sucedido en este quehacer de la violencia de género es que también se está revisando a nivel de la Secretaría de Educación todas esas acciones de violencia dentro, no tan solo para el personal, como ya lo vimos a través del programa de cultura institucional, sino a través de lo que les enseñas a los alumnos. Sí, claro. Cómo manejas la violencia, cómo se entiende el bullying escolar, el acoso sexual en las escuelas, todas estas cosas que de alguna manera... Educar con perspectiva de género también. Hoy ya está dentro de un programa de atención, que eso es un avance. Y un protocolo de actuación también escolar. Bueno, por parte de la Secretaría de Educación. ¿Qué hacer? De los beneficios también están los 2 protocolos, el protocolo AMBER y el protocolo ALBA. Antes que no teníamos. Sí, claro. Desaparecía una mujer. Cuando solicitamos la alerta de violencia de género, aparecieron, en México conseguimos en el Consejo de Seguridad, nomás porque el Observatorio Ciudadano tenía acceso, supimos que había 249 mujeres desaparecidas de Quintana Roo. En Quintana Roo. ¿Sí? Y la otra cosa no se sabía. Y otra cosa importante que ha sucedido es que toda la información relacionada con el tema de la violencia a las mujeres atendida en las diversas dependencias tiene que ser registrado. Sí, claro. Hay una base de datos, el BAESBIN, que tiene que estar actualizada mes con mes, que nos permite darle un seguimiento estadístico a las cosas que están sucediendo en materia de violencia, cómo se está atendiendo.
Esto también es importante porque en el sector salud no nada más había que cumplir con avisarle al Ministerio Público cuando era un herido de bala, sino que hay que cubrir otro protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia. Sí, claro, una cosa es la víctima. Y tiene la obligación de tener un equipo multidisciplinario para su atención. ¿Qué significa? Pues una mujer violada, golpeada, maltratada, no nada más es la recuperación física de las heridas, es todo ese proceso de atención y de acompañamiento psicológico, emocional. Desde la actuación inicial del primer respondiente, el resguardo de la víctima. El protocolo de atención médica, psicológica y la atención jurídica. Inicial, el resguardo y posteriormente la canalización a la institución. Pero aquí, por ejemplo, tú dices, bueno, ya tenemos estos libros que hay que seguir. De seguir al pie de la letra, claro. ¿Cuál es la tarea que hace falta? Darle que esos libros tengan esos protocolos tengan el seguimiento que se apliquen por las dependencias. ¿Y qué cosa es lo que encontramos? Por supuesto. Cuando que lo ignoran los servidores públicos. No, que lo van a cumplir y ellos hacen su parte. Notifican al Ministerio Público que llegó una señora, una mujer, una joven, una niña en determinadas condiciones víctimas de violencia, pero tardan 10, 12 o no asiste el Ministerio Público. Entonces, esta es una tarea importante de la Fiscalía que nos está debiendo. Y nosotros vamos a tratar de que se cree un juzgado exclusivamente para atender el problema de violencia que reporte el Hospital General. Porque yo ya me enteré que se van a crear, creo que 7 o 8 juzgados más del Poder Judicial. Entonces nosotros estamos proponiendo de que uno de esos sea exclusivamente para atender el tema del Entonces, lo que nosotros estamos persiguiendo ahorita es que la Fiscalía asigne a los ministerios públicos a un lugar más cercano al Hospital General o en el Hospital General los fines de semana, que son los lugares caóticos. Luego, por el otro lado, otra cosa importante que ha sucedido es, en el caso de la impartición de justicia, hoy hay un procedimiento que tienes que demostrar que no eres el que genera la violencia. Pero resulta que no tenemos ningún programa vigente, ninguna dependencia lo tiene bien estructurado de la atención a los hombres violentos. O sea, la alerta solicita que deban de ser atendidas un programa de rehabilitación, de reeducación para los hombres violentos. Pero ninguna dependencia no hay el programa, no existe. Por eso se aplica, pero como a medias, como a ciegas. No, el juez te dice, es que no hay a dónde mandarlo. Y tú dices, no, pero entonces sí hay, a ver cómo es que es opcional, es de asistencia voluntaria, no, perdón. Si tú tienes que entrar en un programa de en sí no hay de cierto nivel, no. O sea, entonces son tiene acciones que oficial que tenemos, para que tenga que canalizar allí al golpeador, no a la cárcel. ¿Sí? Hay ciertos programas, pero son aislados. No, es que no hay de esos, no hay. No, son programas como aislados. Salud tiene, pero no está. No, exacto, son como de reeducación, pero no tienen las características que se necesitan. El programa que tiene Salubridad en sus brigadas, algo muy especializado. El voluntario, hay avances en el Estado, pero no el impacto. O 25 sesiones, o sea, y no hay la obligación. Impacto, lo que hay no genera lleva un asesoramiento en drogadicción. En este caso, no hay otra cosa como el que se requiere. Otra cosa que para nosotros ha sido muy importante es la revisión de quién da las órdenes de protección. Antes era un desorden cómo se daban las órdenes de protección. Ya hay un protocolo. El problema era que nadie tampoco tenía nadie le daba seguimiento a las órdenes de protección. Y entonces, ¿cuántas se daban en el Estado? ¿Quién sabe? ¿Quién las dio? Pues no sé. ¿Por cuánto tiempo? Porque era un problema, necesitaban un protocolo y como no lo tenían, simple y sencillamente entonces, no giraban órdenes de protección. Y cuando las giraban por horas. Entonces, hoy en esta reforma que hay ya de las órdenes de protección, la orden de protección señala algo que para mí es muy importante, sobre todo para eso es refugio. Cuando tú solicitas una orden de protección, no es porque el Señor te esté enseñando la lengua o te esté haciendo una trompetilla. La estás solicitando porque te golpea,
porque está tu vida en peligro y la de tus hijos en peligro. Y entonces esa orden de protección tiene la obligación de ser expedida, pero además la duración de la orden de protección no son 24, 48 horas o 70. Debe ser el tiempo que hasta que la mujer cambie las condiciones de inseguridad y de peligro en las que vive. Sí, claro. Mientras esas condiciones no cambien, debe de ser vigente la orden de protección. Sí, por supuesto. Que eso es muy importante. Entonces, eso debemos modificar en el protocolo. Y eso por eso parte de los avances que los avances que estamos detectando nosotros. Ahora, la otra cosa que tuvimos un avance y ahora tenemos un retroceso fue con la creación de los GEAVIS, las policías estas de reacción a la violencia. Que cuando hay llamada a la violencia los mandan a ellos. Esa es otra parte que quiero que me expliquen ahorita. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos con todo este protocolo que también se tiene que dar en los GEAVIS, que es el trato de inmediato cuando hay una violencia a una mujer. Regresamos. Luces TV. Seguimos aquí en Palabra de Mujer, platicando con Eva Aguilar y con Yolanda Garmendia. Tania, la verdad es que muy interesante todo este tema del decreto de la alerta de violencia de género al estado de Quintana Roo, pero sobre todo, y después de tantos trabas y todo para lograrlo, el beneficio, y que finalmente le tocó a esta administración que encabeza el contador Carlos Joaquín, en donde, además de que hay una disposición excelente por parte del gobierno, que se puedan lograr las cosas. Yo creo que ahí va, tú has visto el avance anterior y lo que se ha venido dando ahora. La verdad, a mí sí me dio mucho gusto en noviembre del año pasado, cuando vino la CONAVIN, vino el grupo de trabajo y se juntó todo el gabinete. A mí me dio mucho gusto cuando el gobernador primero reconoció que sí había problemas en el estado. Segundo, aceptó la alerta. Y tercero, nada más pidió que le dieran tiempo para que lo pudiera hacer. Sí, porque estaba llegando la administración. En ese sentido yo dije, bueno, cuando a mí me preguntaron como solicitante, me dicen, bueno, ¿y usted qué opina? Bueno, pues la verdad, de entrada sí me da gusto, porque yo conozco a otras compañeras en otros estados que no tienen estas posibilidades y esta actitud. Sí, claro. Y yo estoy viendo una actitud muy positiva del gobernador, porque ya reconoció que tenemos un problema, ya reconoció que lo tiene que atender y sobre todo lo hace extensivo para todos los demás estados. En este digo, ok, adelante, pues hay que darle tiempo, le vamos a dar tiempo para que trabaje nosotros en lo que podamos colaborar, ¿sí? Y la propuesta de crear una unidad que se abocara exclusivamente fue buena estrategia. Lamentablemente no se le dotó a esa unidad de personal suficiente, creo yo, ¿sí? Porque hubiera habido un mayor avance, ¿sí? Pero en términos generales yo sí tengo que reconocer que el gobierno del estado ha sido muy respetuoso de nosotros, ha reconocido nuestro trabajo y tenemos las puertas abiertas en todas las dependencias en donde estamos entrando, ¿sí? Y de los avances, Yolanda. Yo creo que para cerrar, mira, otra de las cosas importantes que se hizo fue lo del Centro de Atención a Víctimas. Ajá, sí, claro. Creo que en esta lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas no es una tarea que en lo personal comenzáramos ahorita. Yo tengo muchos años de haberme enfrentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Soberanis, porque se le había olvidado que en esta defensa de los derechos humanos una parte muy importante eran las víctimas. A raíz de estas situaciones de no estar de acuerdo en nuestros posicionamientos, de una serie de trabajos salió después la ley de atención a las víctimas. Porque creo que
la Comisión Nacional y las comisiones estatales no tienen que perder de vista que cada incidente donde se violan los derechos humanos hay una víctima. Así. Y que el agresor tiene una atención y una forma de ser atendida por la autoridad, pero durante muchos años a esa víctima nadie le tendía la mano. Claro, son impactos colaterales creo y generan otras problemáticas. Así es, muy graves como también. La delincuencia. Se gesta en el interior de familias que tienen disfuncionalidades como la violencia. Claro. Entonces, eso de tener el SABECRO en Quintana Roo es un buen avance. La otra que a nosotros nos dio mucha emoción fue cuando se crearon los GEAVIS, que era un grupo de policía especializada, capacitada para atender las llamadas de ayuda violencia y de violencia familiar. Lamentablemente eso no está Grupos funcionando. especializados en atención como primer respondiente. No. Ha estado cambiando. ¿Qué pasó? En primer lugar, solamente opera el de Benito Juárez y está comisionado en la Fiscalía. Okay. Y los demás, en Solidaridad no existe, todo ese avance que tuvimos con operan Cristina de manera Torres, parcial. No tienen recursos De manera para parcial. operar. pero hay que reconocer que nosotros, que el programa, Sí, la alerta claro. de género en Solidaridad Sí, por supuesto. avanzó de manera muy interesante, Sí. con algunas acciones muy efectivas con En la Cristina Torres. administración pasada. Para mí, el hecho de que ella tomara y que dijera, bueno, si una mujer víctima de violencia quiere hacer una denuncia, para que no se enfrente sola al Ministerio Público, sola a hacer la denuncia, va acompañada de un abogado que le pone el gobierno municipal y aparte le ayudan a la redacción de la denuncia. Sí. Y la acompañan en todo el proceso. Si el grupo Entonces, tiene ciertas características, está inmerso en la instancia de la eso se mujer. perdió, Eso ya no está ahorita funcionando así. Efectivamente. Sí. Tampoco está funcionando esa policía de respuesta inmediata a la violencia. No es policial, no es un grupo policial, es un grupo Sí, como administrativo sí. que atiende a las víctimas, atiende a la violencia La y está CEA, inmerso en la sí. instancia de la Sí. mujer. Eso, Pero eso es el Exacto. acompañamiento para hacer los trámites que tienes que hacer. No lo sé. Pero- hacen pero como la la- función, pero no tienen la capacidad como primer respondiente, como un grupo policial. Está un poco distorsionado el los concepto, GEAVIS por supuesto. tenían esa función. Sí, Sí, que esa hoy es la no función, la están atención operando. inicial. Hoy no están No operando. están Sí, operando claro. por Y la falta otra, de- Hace falta. la otra cosa importante vehículos. que hay dentro de estas avances que hemos tenido, bueno, que empieza a haber una conciencia Sí. muy chiquita de que debemos atender la violencia. Por supuesto. El feminicidio y las muertes violentas de las mujeres es la máxima expresión de la violencia. Pero la violencia se está generando, de acuerdo a todas las investigaciones hechas, al interior de las familias. Sí, claro. Y entonces, si nosotros no ponemos atención a las causas que están generando la Ya violencia, lo dije, claro. es muy difícil que podamos detener esta ola de asesinatos con violencia de las mujeres. Sí, claro. Algo que también es muy importante es que hoy hay ejercicios interesantes como el taxi naranja, como la aplicación del teléfono celular, que son Las ejercicios campañas. interesantes para que las mujeres se cuiden. Pero le hace falta embonar esta estrategia con el gobierno municipal, con las instituciones encargadas de la movilidad, Claro. porque la seguridad no es nada más que te cuiden del trabajo a tu casa. En los trayectos, en los tramos. Son los trayectos, En la son vía los parques pública, ¿no? oscuros, son las luces que no funcionan, son aquellas Sí. zonas llenas de maleza. Hacer prevención situacional, Y que tiene que además ver con eso, que las características de los lugares. Yo creo que un buen ejercicio de esta alerta también es Sí. la presencia de las cámaras que van a Sí, el apoyar, uso de la tecnología para... que van a que van a apoyar. instalar Con en el- pero determinadas al final zonas de la cuentas, ciudad, ¿sí? tenemos que trabajar mucho más en generar actitudes y cultura de prevención a la violencia. Sí, claro. Y tenemos que abordarlo de diversas formas, no nada más Cultura de la igualdad. prevenir los feminicidios, sino trabajar en las escuelas, trabajar en las familias. Tenemos una serie de espacios públicos que los tenemos que hacer seguros. Tenemos que devolverle a esta sociedad valores Sí. que los hemos perdido y no sé en qué parte del camino se han quedado, pero que a final de cuentas hoy
nos estamos dando cuenta que el camino que estábamos siguiendo no es el correcto y que tenemos la oportunidad de cambiar. Sí, las consecuencias son grandes. Este tema de la violencia contra las mujeres, este tema de los feminicidios y de la alerta de género, también tiene que ser atendido desde el punto de vista del empresario. El gobierno no puede solo. Si algo que ha hecho más limitado los alcances del cumplimiento de la alerta de género es la escasez de presupuesto. Sí, pero por ahí traemos una propuesta que quizá más adelante la podamos platicar. Es una estrategia que nosotros pensamos que puede funcionar para involucrar a los empresarios, ¿sí?, en la protección de las mujeres. Pero bueno, abordando un poquito más sobre la alerta de violencia de género, uno de los grandes problemas que yo veo que tiene el gobierno para cumplir la alerta es el problema de capacitación, porque tiene que capacitar, según las observaciones, a todos los funcionarios públicos de todas sus dependencias. Sí, claro. Y para eso marca un programa único de capacitación en materia de derechos humanos, ¿sí? Y ese punto no está siendo atendido. Están teniendo cursos de capacitación, es verdad, pero esporádicos, por aquí, por acá. Y la CONAVIL y el grupo de trabajo, por eso marcó un programa único. Ese programa único tiene que ser elaborado por personal certificado en materia de género. ¿Para qué? Para garantizar que tenga un impacto y haya verdaderamente ese cambio que se está buscando en el personal, sí, la visión de género, la de derechos humanos, y eso es una de las tareas pendientes que yo sí quisiera recomendarle. Sí, claro, son varios los actores involucrados. ¿Sí? Porque esto va a venir a generar, va a tener efectos muy positivos, tanto para el personal que se va a profesionalizar, como para que la sociedad reciba mejores servicios, ¿sí? Calidad de servicio. Yo creo que es un ejercicio bien complejo de la capacitación al personal que trabaja en el gobierno y en el Estado. Aparte de que son un mundo de personas, estos cambios políticos de cada 3 años es casi volver a empezar cada vez que hay un cambio. Trunca todo. Un cambio de dirección de qué autoridad o de quién está dirigiendo al municipio. Y creo que aquí es donde tiene que construirse desde el punto de vista del Congreso, la participación de los partidos políticos y la sociedad en general, una estrategia de que estos cambios no se acaben y la capacitación y el ejercicio de esta visión de lograr la igualdad, la equidad y juzgar con perspectiva de género y atender los problemas de la violencia no se terminan en 3 años. Tiene que ser un programa a más largo plazo, que así como se firman los planes de desarrollo urbano para varios años y para el Estado para varios años, yo creo que tendríamos que hacer un gran acuerdo desde la sociedad civil con las autoridades vigentes en este momento, pero también con las autoridades, con los representantes de los diversos partidos políticos que nos permitan mantener esta estrategia de capacitación, de seguimiento a la atención de la violencia, no nada más por 3 años, sino como parte de un programa a largo plazo en donde toda la sociedad esté involucrada en participar. Desde exigir el cumplimiento de los compromisos, como exigir que el gobierno haga lo propio con la capacitación a su gente, exigir que desde la iniciativa privada también se den estas capacitaciones y esta estrategia y se involucren en el tema, porque a final de cuentas somos las mujeres la mayor parte de la fuerza laboral del Estado. Todos tenemos que ver la responsabilidad que nos toca, ese pedazo de pastel. Y una gran parte que has hecho de ese trabajo, que han hecho Yolanda Eva, es precisamente este seguimiento que a pesar de los gobiernos y que se frustran los proyectos, porque a veces debe ser un trabajo frustrante porque vas avanzando y de repente cambia una autoridad y vuelves a empezar. Vuelve a empezar. Yo creo que es una labor de conciencia ciudadana, definitivamente. Aquí, como bien dices, Yolanda, es primero nosotros como ciudadanos exigir al gobierno, pero también el empresariado, involucrarlo. En la descomposición social que vivimos en Quintana Roo, de verdad, platicando con algunos expertos nos decían, es un deterioro de más de 20 años que hemos avanzado. Sí, claro. Tenemos que componer ese tema. Si no lo componemos nosotros, imagínate el futuro que vamos a tener. Y algo bien importante, mira,
En todo este análisis de la violencia, lo hemos revisado en diversas instituciones. El punto más complejo, aparte del programa a largo plazo, es el financiamiento. Entonces, en esta estrategia de los recursos, lo primero que se recorta son estos programas. Lo que ya vimos el gobierno federal ahorita, lo que están haciendo. Entonces, yo estoy consciente que los gobiernos estatales, con esta forma diferente de gobernar de la federación, tenemos que hacernos fuertes al interior. Es la oportunidad de los gobiernos estatales de hacer una alianza con su sociedad, con el empresariado, para la utilización lo más adecuada, pulcra, que permita que ese recurso, como lo podemos manejar, no se pierda y tenga un mayor impacto. De la otra manera, es muy complejo la forma en la que se está trabajando con el gobierno federal y es la oportunidad para el estado de Quintana Roo de fortalecerse al interior, de hacer esas alianzas ciudadanas, de esas alianzas con la sociedad, de esas alianzas con las instituciones, para tener nuestra agenda de estado, nuestras agendas municipales y tener la fortaleza para esta embestida que está haciendo el presidente de la República al no reconocer la institucionalidad, al tratar de aplicar directamente los recursos, pero sin una estrategia. Yo estoy muy preocupada porque, si bien es cierto, hoy hablan de las guarderías, hablan de los refugios, aunque el tema ya está en discusión, finalmente es la forma en la que quiere entregar los recursos y no es únicamente el dinero. Algo bueno que ha hecho México a lo largo de todos sus años son las instituciones. Las instituciones las manejan los seres humanos, las personas. Hay que revisar, reorganizar, transparentar y hacer que sean eficientes, pero no desapareciendo la institución acabamos con el problema. No es el que ahora todo se hizo mal y desaparece. Efectivamente, se hizo mal por las personas que estaban, pero la institución como institución, ese es el valor que se tiene. Así es. Entonces hay que pugnar porque desde cada posición, desde cada hogar, desde cada empresa, desde cada grupo de amigos, desde la conciencia social, que tiene que existir una conciencia social, que tenemos que trabajar para combatir la violencia contra las mujeres, que tenemos que tener acciones de seguridad para las mujeres y que el ámbito de seguridad no nada más es el cuidar las cosas en la casa, hay que cuidar las cosas en la casa, en el hogar y en el trabajo. Y en los trayectos. Tiene que ver con la reeducación. Todas partes. Reeducación y Eva, nos despedimos. Se nos acaba el tiempo. No, tenemos mucho porque hablar para varios programas. Quedas convocada para otros programas. Claro que sí, además hay temas pendientes. Venimos a platicar de lo que tenemos pendiente. Ojalá y se escuchen nuestras voces y muchas mujeres quieran sumarse de veras para acompañarnos en este hacer que es para beneficio de la sociedad en general. Así es. Muchísimas gracias, Eva Aguilar, por haber estado con nosotros. Yolanda, de verdad, muy enriquecedor este programa por todo lo que se ha venido dando y los avances en beneficio de nosotras, las mujeres. Así es. Sí, digo, gracias, encantadas y gracias de verdad por estar aquí, por hablarle a todo el público quintanarroense y de otras partes del país que nos miran y que vean a estas mujeres ciudadanas, representantes de todas y cada una de nosotras, cómo han en estos tiempos sin un machete, sin una metralleta, y están luchando como verdaderas guerreras con los recursos y las herramientas de hoy en día. Así es. ¿Sí? Y son los mismos recursos y las herramientas que tenemos cada una de nosotras y ustedes que nos están viendo desde casa. Y todos estos recursos están a la orden del día, están a la mano. Y por favor, mujeres empoderadas que motivan, súmense a la fuerza. Así es. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, pues aquí estamos en su programa Palabra de Mujer. Gracias.